Buenas tardes otra vez a toda la iglesia aquí presente, y vamos a meditar en la palabra de Dios después de haber orado, después de haber puesto ese tiempo en las manos del Señor. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca del servicio. Temas, considero yo, muy importantes ahora que estamos empezando este nuevo año, porque la iglesia debe tener una buena actitud para servir a Dios. Es por eso que vamos a meditar en esta tarde, pues, la importancia del servicio en la obra del Señor. Hace 8 días recuerden que vimos la importancia de conocer más a Dios a través de las Escrituras. La importancia, y nuestro texto lema o base fue: proseguiremos en conocer más al Señor. Entonces yo espero que lo estemos poniendo en práctica. De cada día conocer más de Dios, más de su naturaleza, más de sus atributos, más de cómo Él obra. Y a veces para nosotros es algo desconocido porque no le conocemos. Por eso la importancia de conocer más de Él a través de la Biblia. Bien, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. San Juan 12, 26. El servicio en la obra de Dios. Muy bien, dice así el texto: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, este versículo nos dice claramente que como discípulos tenemos que ser personas que sirvan. Personas que hagan un trabajo en beneficio a otros. ¿Ya? Eso es servicio. Que hagamos diferentes actividades que puedan bendecir o puedan beneficiar a alguien. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pero el trabajo, ¿cómo les diré? El trabajo secular. ¿Cómo se expresan los varones, por ejemplo, hacia una herramienta que les es muy útil? Dicen: este taladro, ¿cómo me ha servido? ¿Cómo me ha sacado de apuros? ¿Cuántos trabajos he hecho con esta herramienta? ¿Cuánto beneficio, cuánto jugo le he sacado a esta herramienta? Entonces, un servicio es un trabajo
que hacemos para poder bendecir a alguien o a algunos. Y aquí dice pues el Señor: el que me sirve, o si alguno me sirve, sígame. Todo discípulo debe de servir. La intención de esta tarde, a través de esta reflexión en la palabra, es que toda la iglesia seamos una iglesia que sirva, que bendiga a otros con su vida o con los dones que Dios ha puesto en ti. Porque Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es un don? Es una habilidad, es una capacidad para hacer algún trabajo. Por ejemplo, el que ejecuta muy bien un instrumento, pues tiene un don musical. El que puede cantar, porque se entona, entra a tiempo, se sabe las canciones, bueno, ha ejercitado un don vocal y puede cantar, puede dirigirnos en alabanza. Los que cuidan allá el orden, pues tienen el don o la habilidad, la capacidad de administrar el orden durante el tiempo del servicio. Y lo hacen con toda solicitud, con alegría. Eso espero, ¿verdad? Con alegría, con mucha atención, con gozo. Entonces, un don es una habilidad, es una capacidad que Dios ha puesto en nosotros y que debemos usarlo para bendecir a alguien más. Y como discípulos necesitamos aprender cada día a servir mejor como discípulos del Señor. Luego dice la segunda parte: allí también estará mi servidor, o un poco antes, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Habla pues de que un buen servidor siempre estará al lado del Señor. ¿Sabía usted que Jesucristo vino a este mundo para servir y para poner su vida en rescate de muchos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la última parte de este verso dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si cada uno de nosotros aprendemos sobre la importancia del servicio, créanme que seremos honrados por Dios. Cada uno de ustedes será honrado por Dios. Dios honra a los que le sirven. ¿Sí me escuchó? Dios honra a los que le sirven. Además, servir a Dios es un alto honor. Servir a Dios es un alto honor que muchos de ustedes no se han dado cuenta de eso. Pero servir a Dios es otro nivel, hermanos. Servir a Dios es una gran honra. Pero vamos avanzando. Entonces usted y yo tenemos que movernos por amor para servir en la obra de Dios. Todos tenemos dones, Todos tenemos
o sabemos hacer algo para la obra de Dios todos. Fíjense que el apóstol Pablo, hablándole o escribiéndole, mejor dicho, a los romanos, compara a la iglesia, compara al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, entiéndase iglesia, lo compara con un cuerpo humano. Y él dice, así como en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene diferente función, así también nosotros en el cuerpo de Cristo somos muchos miembros y cada miembro tiene una función específica. De tal suerte pues que quien no está cumpliendo con su función está retrasando o no está colaborando para que el cuerpo pueda moverse, desarrollando la encomienda que Dios ha puesto para, en este caso, para esta iglesia. Pero un cuerpo, miren, las manos tienen una función y Dios nos ha dado dos manos. ¿Qué tan funcionables son las manos? Hay personas que han sido, ¿cómo se le dice?, mutiladas de un brazo. ¿Y cuánta falta les hace ese brazo? Porque el brazo, la mano, tienen una función importante en el cuerpo humano. Los ojos, para poder ver. Imagínense cuánto sufre una persona que no ve. En fin, todos nuestros miembros desarrollan un trabajo, ¿verdad? Aún hasta el dedo gordo que está medio feo, ¿verdad?, del pie, tiene una función. ¿Se ha puesto usted a pensar si no tuviera el dedo pulgar del pie? No tendría el mismo equilibrio. No podría caminar bien. Estaría deficiente en su función como cuerpo humano. Entonces miren, cada miembro pues desarrolla una función específica. De igual manera en la iglesia, cada uno de nosotros debe desarrollar su función. Ahora la pregunta es, ¿ya encontró usted su función en el cuerpo? ¿Ya encontró cuál es su trabajo en este cuerpo o en esta iglesia? Cuando hablo de cuerpo y me refiero hacia ustedes, hablo de un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. ¿Ya encontró usted su función? ¿Cuál es su función? Algunos no habían pensado en eso, ¿eh? De que Dios le ha puesto una habilidad, un don, y debe desarrollarlo para beneficio de los demás. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuál es su trabajo? Ahora, no solamente cuando nos congregamos, sino más todavía cuando estamos no reunidos como en esta tarde. Cuando cada uno se desenvuelve allá en su colonia, en su trabajo, donde quiera que usted ande, aún y ahí debe de desarrollar esa habilidad, ese don a favor de otros. Entonces el amor pues que nos mueve para servir con gozo, con alegría. Primera de Corintios 14:1, pero en la Nueva Traducción Viviente dice:
que el amor sea su meta más alta. Así dice la NTV, que el amor sea su meta más alta. La versión 60 dice, seguid el amor. Entonces, el amor debe ser el motor que nos impulse para servir a los demás. El servicio engrandece. Y gloria a Dios por los que tienen ese espíritu servicial. Debo reconocer desde este lugar que hay hijos de Dios, hay miembros de esta iglesia muy serviciales. Un muy prolongado. Muchos de ustedes son muy serviciales. Pero todos debe ser nuestra meta. Que el amor sea nuestra meta más alta para poder servir. Ahora, ¿qué es el amor? Bueno, dentro de otras definiciones y desde este enfoque, desde el servicio, el amor, miren, tiene manos para ayudar a los demás. Desde el enfoque de este tema, de esta tarde, el amor tiene manos para ayudar. Gracias a Dios por todos aquellos que ponen al servicio sus manos cuando se trata de ayudar a alguien más o a algunos más. Yo sé que muchos lo han hecho. Esas manos que ahí tienes han sido de bendición, han tocado otras vidas, han sido manos de misericordia que se han extendido para bendecir a alguien, para dar a alguien. Entonces el amor tiene manos para ayudar, pero también tiene pies para correr a los pobres y necesitados. El amor tiene pies para correr hacia donde está la necesidad. Y muchos de ustedes han usado sus pies para ir rápidamente donde está la necesidad. Pero todos necesitamos saber estas verdades. Imagínense que todos pongamos al servicio nuestros pies para otros. Y esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Que nuestros pies puedan correr hacia la necesidad. El amor tiene ojos para ver dónde está la miseria, el dolor, el hambre, en fin, toda clase de necesidad. El amor debe tener ojos. Siempre estar al pendiente, listos para ver dónde podemos servir a alguien. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Dígame un amén. Muy bien. El amor debe tener ojos, así solícitos para ver dónde está la necesidad. E ir ahí en colaboración con nuestros pies, nuestras manos y socorrer a alguien. Pero también el amor tiene oídos para atender a los suspiros y sufrimientos de los demás. El amor tiene oídos para escuchar los gemidos
de auxilio, de socorro y estar prestos para ir a ayudar a alguien a poner en función, a poner en práctica ese don que Dios ha puesto en nosotros. Pero tiene que ser el amor, ¿ya? Tiene que ser el amor. Entonces, el siervo, el discípulo siervo es uno que sabe servir. El discípulo siervo, porque puede que haya discípulos que no tienen un corazón de siervo. Siervo con S, siervo con C, pues ya sabemos que es un animalito. Pero siervo con S, el discípulo es aquel, o el discípulo que sirve, siempre está dispuesto para bendecir a alguien. Entonces podemos decir que el que no sirve, no sirve. ¿Sí le entendió? El que no sirve, simplemente no sirve. ¿Cómo la ve? Entonces Dios quiere, hermanos, en este año que la iglesia, que su iglesia, seamos una iglesia sirviente. Una iglesia que pueda detectar dónde está la necesidad y poder servir, poder ayudar. Vamos a ver, vamos más adelante. La Biblia dice que tenemos que ser siervos incondicionales. Vamos a Lucas 17, algo muy importante que Jesús enseñó. Lucas 17, 7. El Evangelio de Lucas 17, 7. El servidor o el siervo debe ser incondicional. Debe servir sin condiciones. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús: pienso que no. 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Está fuerte esto, ¿no? Jesús está ahí dialogando con sus discípulos y les está enseñando acerca de cómo debe ser un siervo incondicional. Es decir, solo está para servir. Solo está para servir. Y Jesús está hablando de los siervos de la época en que él anduvo en esta tierra. Y dice: a ver, ¿qué patrón, qué amo le dice a su siervo
o a su trabajador, después de llegar al campo, le dice: ah, mira, qué bueno que ya llegaste, mira, ya son a las 6 de la tarde. Pásale rápido, a ver, sírvanle su agua fresca, sírvanle su sopa, sírvanle su guisado, caliéntenle las tortillas. Dijo Jesús: ¿qué amo hace eso? Más bien le dice: ah, qué bueno que ya llegaste, ¿verdad? No me interesa cómo te fue en el campo. Quizás tuviste un día difícil, quizás padeciste sed, quizás las tortas se acabaron luego y llegas con hambre. Pero qué bueno que ya llegaste. Así es de que prepárame la cena. Fíjense, así era. El amo le decía: prepárame la cena. A ver, quítate la ropa de campo y ponte ahí el delantal y empieza a preparar y hazme una rica cena ahorita. Así es de que atiéndeme a mí primero. Eso es lo que dice el verso 8, ¿verdad? Sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Eso dice el amo. Y hasta que yo ya esté satisfecho, hasta entonces podrás comer tú. Fíjense qué terrible situación, ¿no? ¿Cómo eran los sirvientes de aquel entonces? Nada comparado con nosotros, que somos caracterizados por nuestra exigencia. ¿Cuántos, me incluyo o no me incluyo, somos exigentes, ¿no? Rápido, todo, ¿no? ¿Cuántos varones son exigentes? Que suenan la mesa, ¿no? Donde nomás sus chicharrones truenan. Y órale, vieja, muévete para allá, para acá, rápido. Ponme, quítame las tortillas calientes, rápido. La sopa, esta sopa está fría, rápido, rápido. ¿Quiénes son así? Jesús está enseñando que en su tiempo la vida de un sirviente no era así. Pero entonces, volviéndonos al servicio, hermanos, ¿en cuántas cosas hemos fallado como servidores? ¿En cuántas cosas no hemos cumplido con nuestras tareas hasta terminarlo todo? Todos, ¿verdad? Todos hemos fallado como servidores. Y no solamente en el área eclesiástica, sino en el trabajo secular también. O para los que estudian, ¿qué tal cuando se les carga las tareas, los trabajos? ¿Terminan todo con alegría? ¿Entregan todo a la hora? ¿O ponemos excusas? Yo creo que todos hemos puesto excusas. Oh, ahora sí se me cargó el trabajo. Ahora sí nos dejaron solos o me dejaron solo. Ahora sí ya me agarraron de su barquito. Siempre yo. Siempre me dejan lo más difícil, lo más pesado. ¿Y cuántas otras frases más decimos cuando se nos encomienda un trabajo, una tarea? Vamos a poner aquí en el ámbito de la iglesia, en los trabajos de la iglesia. ¿Cuántos? Todos, yo creo, ¿verdad? Entonces, si cuando terminamos lo que nos ponen a hacer, fíjense, cuando terminamos todo lo que nos ponen a hacer, ¿cómo deberíamos de sentirnos o qué deberíamos decir? Dijo el Señor:
que somos siervos inútiles. Fíjense, aun cuando termines tu tarea y aun cuando lo hagas bien y aun cuando lo hayas hecho de todo corazón, aun cuando lo hiciste con mucho entusiasmo, le pusiste empeño, terminando esa tarea, dice Jesús, ustedes deben decir así: siervos inútiles somos, porque lo que nos dijeron que hiciéramos, eso nada más hicimos. Es decir, no hicimos algo extra, no hicimos un extra más, sino que nos limitamos en hacer lo que se nos encomendó. Y entonces llegamos a la categoría de siervos inútiles. ¿Verdad que ese calificativo no va con lo que quisiéramos escuchar o con lo que muchos quisieran escuchar? Hoy en día se buscan títulos muy renombrables, ¿no? El apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal, el pastor fulano de tal, y pareciera que son personajes intocables. Pero ¿qué dijo Jesús? Que somos siervos inútiles. Ahora, ¿qué tipo de siervos somos cuando no terminamos lo que se nos dice? Si cuando hacemos lo que se nos dice somos siervos inútiles, entonces, ¿qué? Fíjense, ¿qué cuando hacemos las cosas de mala gana? ¿Qué cuando hacemos las cosas a medias? ¿Qué cuando hacemos las cosas diligentemente solo cuando nos están mirando? Cuando nos están observando. ¿Qué cuando lo hacemos murmurando? Y aún así ni siquiera terminamos lo que se nos encomienda. ¿Qué clase de siervos cree usted que seamos? Si aquel que cumple, aún cansado y con sueño y con hambre, cumple hasta el final toda su labor y hasta entonces se sienta a comer o a cenar y termina siendo un siervo inútil, ¿qué de los que entonces ponemos muchos peros? ¿Qué clase de siervos somos? Meditemos un poco. ¿Qué clase de siervos somos cuando no hacemos bien las cosas? Porque somos, en el área del servicio, somos tentados a no hacer bien las cosas. Sobre todo cuando nadie nos está viendo, ¿verdad? Pero qué importante, hermanos, es que tú y yo mínimo lleguemos o seamos de la categoría de siervos inútiles. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿No? Si aun cuando terminamos todo lo que se nos encomienda y lo hacemos bien, somos inútiles, imagínense cómo nos calificará Dios cuando no hacemos por lo menos lo que se nos encomienda, por lo menos. Entonces es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar que hay que hacer las cosas bien. Porque creo yo, de acuerdo a la Escritura, que Dios honrará a los siervos inútiles. Porque al final le dice el amo a su sirviente, le dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya
comido y bebido. Y después de esto, come y bebe. Claro que sí, hay una recompensa. Claro que sí, hay una recompensa. Entonces, si tan solamente, hermanos, llegáramos a calificar como siervos inútiles, Cristo dijo que el Padre nos honraría. El Padre nos honraría. Y bienaventurado es aquel o aquella al quien Padre honra. Él honra a los que le honran. ¿Sí? Dios honra a los que le honran. Dios corona de favores y misericordias a los siervos inútiles. Por eso miren la importancia de servir con diligencia, con prontitud, con obediencia, con excelencia, cada uno en su rama, cada uno en su don, cada uno en su departamento, cada uno en donde le fue encomendado por Dios. ¿Ya? Porque hay cosas que yo no puedo hacer y que usted puede hacer excelentemente. Es su don, es su habilidad. Entonces, cada uno en su área, cada uno en su don, hagámoslo bien. Para que al fin digamos, siervo inútil soy, porque apenas hice lo que se me encomendó. Solo eso pude hacer. Ya no pude dar un extra más, pero terminé lo que se me dijo. La iglesia fuera otra cosa, ¿no creen? Este grupo fuera otra cosa si todos, por lo menos, nos decidimos a llegar al nivel de siervos inútiles. El Padre nos honraría. El Padre llevaría más adelante esta iglesia con más rapidez, porque encontraría siervos inútiles que están dispuestos a hacer lo que se les ha mandado. El Señor mismo fue un siervo. Vamos a Isaías 52:13. Vemos ahí cómo todo siervo es honrado por el Señor. Isaías 52:13. Aunque este pasaje hace referencia a Jesús, fíjense. Este pasaje hace referencia al Señor Jesús. Pero ahorita vamos a ver. El 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Eso dijo el Padre de Jesús, el siervo sufriente. Mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto por alto. O muy en alto. Eso dijo el Padre de Jesús. Y entonces, efectivamente, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue un perfecto siervo. Y Él enseñó mucho acerca del servicio. Él dijo a sus discípulos en una ocasión: miren, los gobernantes de la tierra se enseñorean de sus súbditos. Los presidentes, los reyes se enseñorean, se aprovechan, se sirven del pueblo a quien gobiernan. Eso hace todo
todo gobernante, toda persona que está en eminencia, eso es lo que hace, servirse del pueblo. Pero Jesús dijo esto: pero entre vosotros no será así. Porque el que quiera hacerse grande tendrá que ser vuestro servidor. En la iglesia del Señor, el que quiera hacerse grande tiene que ser un servidor. Hay un canto que dice: si grande quieres ser en el reino, aprende a servir a los demás. Si grande quieres ser en el reino, aprende a servir a los demás. ¿Quiere usted ser engrandecido por Dios, exaltado por Dios, honrado por Dios? Aprendamos, me incluyo. Yo necesito aprender también más. Aprendamos a servir, a poner nuestro don, nuestra habilidad, la capacidad que Dios ha puesto en nosotros a favor de otros, para bendecir a otros, para ayudar a otros. Entonces, si grandes queremos ser en el reino de los cielos, tenemos que aprender a servir. Porque el que no sirve o el que no vive para servir, fíjense, el que no vive para servir no sirve para vivir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, necesitamos aprender a servir al Señor. Vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Ya vimos que Dios el Padre dijo de Jesús: he aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Ahora, como discípulos de Cristo, como discípulos del Señor, debemos imitar al Señor. Imitar. 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el siervo sirviente del Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús se despojó de toda su gloria, de toda su divinidad. No le importó que Él era Dios. No, para nada. Entonces, tomando forma de siervo, tomó forma de siervo. Él vino a esa tierra para servir. Y durante toda su vida fue un fiel servidor, hecho semejante a los hombres. Por eso tú y yo debemos tener la misma actitud, o mejor dicho, debemos aprender a tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesús. Él era Dios.
y no le importó eso. Vino para servir. Fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un siervo obediente. Obedeció a cabalidad la encomienda del Padre para en este mundo. Un siervo obediente. Y esa actitud debe de haber en nosotros. Y debemos de desarrollarla a diario. Debemos de cultivar esa actitud a diario. Hasta en cosas bien pequeñitas, hermanos. Hasta en cosas muy simples. Si hablásemos aquí en el contexto de la iglesia. Hasta en cosas muy simples. Gracias a Dios por los que durante el servicio siempre están con esa solicitud. Los que cuidan el orden, como dije, los que están allá afuera. El equipo que le toca vender los alimentos. Los que están con los niños. Los que están en grupos familiares. Los del área de la alabanza. En fin, gracias a Dios por la vida de ellos. Pero todos y de manera continua. ¿Sí? Todos debemos estar involucrados en el servicio y de manera continua. Así como nuestro Señor. Cuando Él tuvo 12 años, Él ya servía a su Padre. Y Él decía: ¿o no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar con tan solo 12 años? Y esa obediencia siguió hasta que fue a la cruz. Por eso el Padre lo exaltó. Su servicio obediente fue continuo hasta el día que entregó su vida. Tú y yo debe de haber, en ti y en mí debe de haber también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren, algo que pasa en todas las iglesias del mundo, de los siglos pasados, del presente y de los años que Dios nos permita ver más adelante. Pero he visto un común denominador en todos los servidores. Solamente estamos activos, oiga esto, cuando estamos acá arriba. Y conste que eso es para la iglesia. Y si alguien más de fuera de otras iglesias lo escucha, pues que le sirva. Pero tanto en los siglos pasados como en el presente, como en los tiempos venideros, todo servidor se mantiene, vamos a llamarle así, activo, solícito, obediente, solo cuando está sirviendo públicamente. Porque cuando no, por alguna razón, entonces dejan de ser servidores. O sea, ¿qué clase de, por eso decía, qué clase de servidores somos? ¿Sí me entendió? Un ejemplito bien pequeñito, así chiquitito, nomás para muestra un botoncito. ¿Cuántos de los varones que están involucrados en el grupo de la alabanza, desde que iniciamos los cultos, han venido y han ayudado
en transportar este poquito sonido ahí a la casa? ¿Cuántos? Estos muchachos llegan muy temprano y ahora le sacan la batería. Espero que eso no sea solo por perseguir un objetivo, ¿está bien? Acuérdense que eso es para siempre. Pero eso es lo que yo he detectado. Yo no sé si otros pastores no, pero yo sí. Y hablo de mí y hablo aquí de la iglesia. Muchos se mantienen activos siempre y cuando estén en un lugar visible. Porque de lo contrario, brillan por su ausencia. Ese silencio, ya completé la hora, hermanos. ¿Quieren que les dé otros ejemplos? O ya con ese basta. ¿Qué tal? ¿Cuántos servidores, cuando por alguna u otra razón ya no están en su puesto sirviendo, dejan de orar? ¿Cuántos? Diga un amén en silencio. Y eso no debe de ser así, al menos en esta iglesia. Tú dices, pero es que la iglesia fulana de tal, ahí no hacen tantos panchos como usted. ¿Qué me importa? Yo estoy hablando aquí de la iglesia, ¿no? Lo que queremos es fomentar carácter continuo en los servidores. Fomentar un carácter constante como Cristo. Desde muy pequeño hasta el día de su muerte fue obediente y una muerte de cruz. Por eso miren, el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que empezar a servir en donde esté la necesidad. Muchos solamente quieren estar detrás de un púlpito. Bueno, ya no hay una mesa, ¿no? Solamente quieren estar detrás de un púlpito. Oiga, nos ayuda con el aseo de los baños y sacan su credencial de ministros ordenados y dicen, discúlpeme, pero esta credencial que porto dice ministro ordenado en X o Z facultad teológica. Así es de que a mí no me ponga a agarrar una escoba, a regar las plantas, porque yo soy un ministro ordenado. ¿Será entonces que yo soy desordenado? Algún día les explicaré qué es un ministro ordenado. Pero entonces, hermanos, el servicio tiene que ser constante, genuino, espontáneo, excelente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga.